Libro de Josué, capítulo 1. Josué 1 y vamos a leer versículos 8 y 9. Dice la palabra del Señor: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Amén y amén. Bueno, el libro de Josué, o el personaje de Josué como tal, el libro es un libro que tiene que ver con la conquista. Y el libro de Josué nos enseña que todo lo que Dios ha prometido tiene que ser conquistado. Todo lo que Dios ha prometido tiene que ser conquistado. Todo lo que hay en el Antiguo Testamento es una sombra, es una parábola, es un simbolismo de unos principios espirituales que Dios quiere que nosotros aprendamos. Y todos los fracasos y todos los aciertos que hay en el Antiguo Testamento quedaron escritos no para deshonrar a aquellas personas que de pronto fracasaron o de pronto triunfaron, sino que fueron escritos para nosotros, para que nosotros no cometamos los mismos errores y para que nosotros, al ver el camino por donde ellos pasaron y todo lo que Dios hizo en ellos, podamos entender la mente de Dios y podamos comprender los principios de Dios y podamos avanzar sin cometer esos errores. Todo lo que Dios ha prometido es seguro, todo lo que Dios ha prometido es certero, pero tiene que ser conquistado. Tiene que ser conquistado, ¿cierto? Yo quiero que tú entiendas eso, que es un principio. Tiene que ser conquistado. Tiene que ser conquistado. Y eso está plasmado aquí en el libro de Josué. Cómo Josué conquista lo que Dios le ha dado. Cómo Josué conquista lo que Dios le ha dado, lo que es suyo. Ven conmigo un momentico al versículo número 3, de ese mismo capítulo 1, para que veas lo que Dios le dice a Josué. Le dice: yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Eso es algo que Dios ya había dado. Pero si ustedes conocieran toda la historia de Israel, se van a dar cuenta de algo, de que ellos no llegaron, o mejor dicho, aún no han llegado a poseer todo el territorio que Dios le ha dado. Aún en la historia y en sus mejores momentos, Israel no alcanzó a llenar todos estos límites, no llegó allá. El territorio que Israel conquistó es solo un porcentaje, hermanos, que no alcanza escasamente ni el 50% de todo lo que Dios dice aquí que ya les había dado. ¿Qué nos enseña eso a nosotros hoy? Nos enseña algo muy sencillo, que no es una profecía que viene del cielo, que no es una cosa que puede ser objetada. ¿Sabes qué nos enseña a nosotros eso hoy? Que tú todavía no has conquistado todo lo que Dios te ha dado. Todo lo que Dios te ha dado ya, todavía no lo has conquistado. Porque siempre somos nosotros los que limitamos a Dios. Y a veces no son personas que vienen de afuera a decirnos tú no puedes. A veces las limitaciones están dentro de nosotros. Nuestros complejos, nuestra incapacidad para creer, para ver,
nuestras ataduras, nuestras limitaciones y nuestra falta de identidad en Cristo Jesús. Es decir, que no sabemos realmente quiénes somos. Aunque lo recitemos en un examen teológico, realmente nosotros no sabemos quién somos en Cristo Jesús. Y por eso es que no llegamos a poseer todo lo que Dios nos ha dado, todo lo que ya es nuestro. Nosotros somos los que ponemos esos límites. Ahora, Josué es un conquistador, Josué es un guerrero. Tanto su vida como su carácter son dignos de la mejor película. Desafortunadamente, nosotros crecemos viendo películas de personajes que no existen, que no son reales, que son pura ficción, que son pura inventiva, y nos encantan esos personajes. Pero cuán poco sabemos de las batallas que libró Josué. ¿Cuántos de ustedes se han sentado con pasión, con detenimiento, a conocer la vida de Josué, el gran conquistador? ¿Qué tanto sabes de Josué o de, bueno, yo no sé cuáles son los héroes de los jóvenes en estos días, pero es un poco triste saber que con toda seguridad, si yo le preguntara a los jóvenes, no sé, ¿por quién? Por Messi, no, por unos todavía más falsos. Siquiera el hombre patea la bola y tiene su mérito ahí, tiene su cosa, es real, ¿cierto? Pero es que el Capitán América, no, pero es que yo creo que esos ya no están de moda. Sí están de moda. ¿Cuáles son los que están de moda? Bueno, entonces todo el mundo conoce cuáles son las habilidades de todo eso. Pero ¿conoces tú el carácter de Josué? ¿Conoces tú las luchas de Josué? ¿Conoces tú cuántas ciudades conquistó Josué y cómo las conquistó? ¿Conoces tú cuántas batallas peleó Josué? Si yo te preguntara por cualquiera de esos superiores, tú dices, no, eso fue en la primera temporada, en la segunda temporada, tercera temporada. ¿Sabes cuántas temporadas de luchas, batallas, triunfos, victorias poderosas, gloriosas tuvo este hombre que es real y que su vida está plasmada aquí en este lugar? Yo quiero dejarle a los jóvenes esa inquietud. Hagan una biografía de Josué. Cuando a nosotros nos formaron en el Instituto Bíblico del Caribe, cada libro de la Biblia tenía por lo menos 5 tareas. Y una de esas tareas era hacer una biografía del personaje que estaba ahí. Porque no hay nada que de repente cuestione más la vida que nosotros vivimos que mirar a esos grandes hombres de Dios y entender que eran tan frágiles como nosotros, tan débiles como nosotros, pero ¿qué fue lo que hizo la diferencia? ¿Será que es que nosotros no podemos ser así? Pues les cuento algo, que Josué es el hombre, o sea, es el personaje. Josué es quien encarna lo que Cristo quiere que seamos tú y yo. O sea, es el modelo de creyente que Dios quiere que seas. Josué fue escogido por Dios para conquistar, para luchar y para vencer. Y la Biblia dice exactamente eso de nosotros, que en todas nuestras tribulaciones somos más que vencedores por medio del Señor Jesucristo. Que Jesucristo nos lleva siempre de triunfo en triunfo y de gloria en gloria. Eso lo dice la Escritura. Así que Josué es solamente un pálido reflejo, una sombra de una clase de vida que Dios quiere que tú y yo vivamos y que Dios nos ha dado esa clase de vida. Pero hay unas condiciones. Hay unas condiciones. Y esas condiciones están claras aquí. Todos conocemos estos textos de memoria. Y yo quiero que hoy tú te acerques a este texto, no para decir yo me lo sé, ni para decir, sí dice así, ni para completar la frase, sino que te acerques a este texto para examinar tu vida. ¿Lo estás haciendo? Yo sé que te lo sabes de memoria. Yo sé que lo puedes repetir. Yo sé que también lo estudiaste. Pero la pregunta es,
Tú puedes decir hoy que tú eres como Josué, que tú has alcanzado esas condiciones o que por lo menos estás luchando por esas condiciones. Entonces, vamos a mirar la primera condición. Vamos a mirar la primera condición y vamos a Josué capítulo 8. Y en la primera condición dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Este es uno de los versículos por los cuales yo no cambio la Reina Valera, o sea, la versión que uso. No lo cambio, ¿por qué? ¿Por qué no cambio este versículo? Porque si yo leo esto en la NBI, encuentro que dice que debo repetir la escritura, que debo repetir la palabra. Encuentro que lo que dice en la NBI pierde la fuerza. Pierde la fuerza. ¿Por qué? Porque hay una cosa en el lenguaje de los hebreos que se llama figuras literarias. Y las figuras literarias fueron inspiradas también por Dios, aunque eran parte de la cultura de Israel y de la forma de escribir de los hebreos y de la forma de expresarse de los hebreos. El Espíritu Santo de Dios inspiró toda la escritura. Toda la escritura es inspirada por Dios, de tal manera que el Espíritu Santo de Dios hizo que ellos escogieran de entre su léxico, de entre su lenguaje, dentro de sus capacidades de expresión, las mejores palabras para expresar lo que tenían que decir. Y cuando el autor plasma esto de esta manera, dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Está tratando de decir algo mucho más profundo que simplemente léela, o simplemente repítela, o simplemente recítala. No, está tratando de decir algo muchísimo más profundo. Y vamos a mirar, por ejemplo, lo que significa nunca se apartará de tu boca. ¿Para qué sirve la boca? ¿Y para qué más? Sirve para dos cosas: comer y hablar. Comer y hablar. Para eso sirve la boca. La boca no sirve para leer, ¿cierto? La boca sirve para comer y hablar. Y resulta que comer es el verbo que más se utiliza tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento para hablar de la palabra de Dios. Comer. Y te lo quiero mostrar en algunos textos para que lo veamos. Está, por ejemplo, vamos primero a Jeremías capítulo 15, profeta Jeremías. Todos los hombres que tuvieron una experiencia con Dios, tuvieron una experiencia con la palabra de Dios. O sea, tuvieron una experiencia con un Dios que habla, con un Dios que habla. Eso es muy fundamental en el carácter de Dios. Dios es un Dios que habla. Vamos a Jeremías capítulo 15 y leemos el versículo 16 de Jeremías 15. Dice, mira la experiencia de Jeremías, la experiencia de su conversión, la experiencia de su vida. Dice, fueron halladas tus palabras y yo las comí. Fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Vamos a Ezequiel. Solamente dos, porque son muchos, pero vamos un momento a Ezequiel. Ezequiel capítulo 2. Ezequiel capítulo 2. Versículo 8. Mira lo que le dice Dios a Ezequiel. Ahora este es Dios hablando a Ezequiel. Dice, mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo. No seas rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que yo te doy. Y miré, y he aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo de libro. Y lo extendió delante de mí, y estaba escrito por delante y por detrás, y había escritas en él endechas y lamentaciones y ayes. Seguimos leyendo. Me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Si ve que no es lo mismo que yo le diga a usted, me leí un libro y me pareció chévere, a que yo le diga a usted, me comí un libro. Usted sí entiende cuál es la diferencia entre decir, me leí un libro y me comí un libro.
y lo único que he cambiado es una sola palabra. Pero es bien diferente, ¿cierto? ¿Qué piensan cuando yo digo algo así? ¿Cierto? Pero no solamente eso, hay algo más profundo, hay algo que va más allá de solamente capacidad de expresión o profundidad en la expresión. Ven conmigo a Juan capítulo 6, un capítulo tremendo, poderosísimo, pero en el cual también Jesús utiliza este mismo término. Juan capítulo 6, versículo 51. Juan capítulo 6, y vamos a leer del 51 en adelante. Vienen conmigo. Juan 6, 51. Dice Jesús: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús le dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente, como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga enseñando en Capernaum. Hermanos, nosotros no sabemos estas cosas de memoria y decimos sí, amén, sí. No, eso no era fácil escuchar. Eso no se entendía. No cierren la cita porque vamos a seguir leyendo, porque Jesús no está hablando en chino. La gente estaba así como que, ¿cómo así? Y en un contexto donde comer sangre es pecado y contaminante. Entonces las palabras de Jesús eran muy fuertes, nada agradables, rústicas, hasta asquerosas. No seamos románticos para mirar las cosas así. ¡Ay, qué lindo! No, eso no tiene nada de lindo. Lo que Jesús estaba diciendo no sonaba lindo, sonaba feo. Sonaba de que se lo iban a comer a él, o sea, como unos caníbales. Y nosotros tenemos que entender qué es lo que él estaba diciendo, porque somos unos hipócritas y decimos amén y no hemos entendido, porque aquí nadie se ha comido el cuerpo de Jesús. ¿O sí? Entonces yo le hago una pregunta, porque es que a veces nosotros creemos que entendemos. ¿Usted sí entiende lo que dice aquí? ¿O no entiende? ¿O no le importa entender? ¿O somos tan religiosos que decimos amén, aleluya, eso está escrito ahí, y uno si dice aleluya le va bien? ¿Qué significará comer la carne de Jesús? Exactamente eso, ¿cómo se hace? Vamos al siguiente versículo 60. Al oírlas, o sea, al oír esto, ninguno dijo amén ni ninguno dijo aleluya, porque ahí no había ningún religioso aleluya. Todos estaban como que, ay, ¿esto qué? Pero como hay tanta religiosidad, todo el mundo dice amén. ¿Y usted se comió la carne de Jesús? No, entonces ¿para qué dijo amén? Para que crean que yo sé. Bueno. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? O sea, este discurso está feo, está escabroso. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Así que estaban ofendidos, no estaban diciendo amén ni aleluya. Estaban ofendidos, indignados, afectados y dispuestos a abandonar a Jesús. Yo creo que eran mejores que muchos, porque es que, repito, yo conozco a muchos que dicen amén y no tienen ni la menor idea de lo que está diciendo, y eso es peor. Versículo 62 dice: pues que si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, y aquí viene la explicación, versículo 63, ponga sus ojitos en el versículo 63. Jesús explicó, sencillo, elemental, obsérvelo. Ahí está, versículo 63 dice: el Espíritu es el que da
vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Entonces, ¿qué era lo que había que comerse de Jesús? Las palabras que él había hablado, porque esas son el pan de vida eterna. Y por eso cuando todos se van y se quedan los 12 y Jesús dice, ¿se quieren perder ustedes también? Una iglesia con 12 discípulos hay que cerrarla. No la pueden sostener, 12 hombres no pueden sostener una congregación, se quieren ir. Y Pedro dijo no, porque no hay a dónde ir. Porque solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿Y por qué dijo eso? Porque ya se había comido las palabras de Jesús. Ya se las había comido, no las había escuchado, no había dicho amén, no había gritado aleluya, se las había comido y ya tenía la vida de Jesús adentro. ¿Cómo entra el Espíritu de Dios en un ser humano? Por la palabra de Dios. La Biblia, mire lo que la Biblia dice en Isaías, mejor dicho, lo que dice Dios en Isaías. Dios dice, mis pensamientos no son tus pensamientos. Como está lejos el cielo de la tierra, así de lejos están tus pensamientos de mis pensamientos. Y tus caminos no son mis caminos. Como están de lejos tus caminos de mis caminos, o sea, tus propósitos, tus planes, tus metas, están lejos de los propósitos, de los planes y de las metas mías. Están tan lejos como está lejos el cielo de la tierra. Ajá, pero y entonces no hay manera. En el mismo texto dice que ese abismo infranqueable que hay entre la mente de Dios y la mente tuya, entre los caminos tuyos y los caminos de Dios, es atravesado por la palabra de Dios. Dice Isaías en ese mismo texto, así es mi palabra, porque como la lluvia que cae a la tierra y la moja y produce fruto, así es la palabra que yo envío. No regresará a mí vacía, sino que hará todo aquello para el cual la ha enviado. Entonces, ¿cuál es la manera que tiene Dios de impartirnos su vida, de impartirnos su aliento, de mostrarnos su mente y de mostrarnos su corazón para que nosotros seamos transformados? Es su palabra. Es su palabra. No vayan a aplaudir, no vayan a aplaudir. No vayan a aplaudir, sigamos. Aquí hay mucho eco para tanto aplauso. Mejor oigan. Comer la palabra de Dios, ¿eso en qué consiste? Ya lo sabemos. Comer la palabra de Dios. Vamos a mirar nuevamente Josué. Vamos nuevamente a Josué, porque él sí lo dice aquí con total claridad, por lo menos aquí en la Reina Valera, eso está súper claro. Dice, versículo 8, vamos al versículo 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Meditarás en él. ¿Cómo hago yo para comerme la palabra de Dios? Dice sencillo, día y noche meditarás en él, en este libro. Día y noche meditarás en él. Cuando dice día y noche, significa, primero que todo así, por encima, que no sirve de nada que tú oigas un sermón. O sea, no sirve de nada. Eso no es meditar. Eso no es comerse la palabra de Dios. Y a lo largo de mis años, yo he visto personas que son completamente transformadas y personas que escuchan el mismo sermón toda la vida y son igualitas toda la vida. Ni un solo cambio. Es más, parece que van para atrás. Así que escuchar por escuchar no sirve de nada. Meditar la palabra de Dios es otra cosa. Es otra cosa totalmente. Y dice día y noche. O sea que no es el domingo, no es en el devocional, no es el miércoles. Es una disciplina. Es una disciplina. Es un hábito. No hay nada más poderoso, dice un escritor, que el hábito.
No hay nada más poderoso en esta vida que un hábito. Después de que lo tengas, Él no te suelta. No hay nada más poderoso que un hábito. Día y noche. ¿Qué significa meditar? ¿Qué significa meditar? Entonces uno se imagina por allá al señor del yoga, así sentado, así en posición flor de loto, así abstraído de la realidad. No. El diccionario traduce o dice que la palabra meditar significa poner atención detenidamente en un asunto. Poner consideración, dice, pensar y considerar un asunto con mucha atención y detenimiento, óigase bien, buscando comprenderlo a fin de tomar una decisión. Le repito la definición de meditar. ¿Usted sabía que todo eso era meditar? Hay gente que piensa que meditar es pensar ahí, divagar en la mente. No. Meditar es pensar, sacado del diccionario normal, no del diccionario bíblico, del diccionario secular. Meditar es la acción de pensar y considerar un asunto con mucha atención y detenimiento, buscando comprenderlo a fin de tomar una decisión. Eso es comerse la palabra de Dios. De día y de noche meditarás en ella. Por eso es que usted puede coger a sus hijos así por el pelo, traerlos y sentarlos aquí. No va a pasar nada. No va a pasar nada porque el asunto es que hay que meditar. Ahora, pensemos en el tema del cual estamos hablando, que es la conquista de las cosas que Dios me ha dado. Usted puede ser un cristiano real, genuino, verdadero, sincero, pero usted puede decir: yo no he conquistado nada, porque no has aprendido a meditar en la palabra. Pero es que yo he hecho muchos cursos. Sí, pero no has aprendido a meditar. Esto no tiene que ver con cursos, esto no tiene que ver con nada. Mire, hermanos, hay una fiebre de escuchar sermones. Sermones para allí, sermones para acá. Cuando tú vas a meditar, tú tienes que tener solamente un texto, Josué 1:8, un texto. Y ahí hay una profundidad de pensamiento. Pero si tú hoy escuchas a Josué 1:8, mañana escuchas por allá otro predicador que habla de yo no sé qué otro tema, y pasas todo el día oyendo y oyendo y oyendo. Es más, vas manejando y vas oyendo, vas hablando y vas oyendo, estás cocinando, estoy oyendo una prédica. Usted no se imagina qué prédica poderosa. Es lleno de conocimiento. No hace nada. Eso no hace nada. Mire, si usted coge un vaso y lo comienza a llenar, y lo comienza a llenar, y lo sigue llenando, y lo sigue llenando, ¿qué sucede? Se derrama. Se derrama porque no cabe más. Si usted comienza a escuchar y a escuchar y a escuchar y a escuchar, todo se sale, todo se va y no pasa nada. No pasa nada. Había un predicador que decía: si usted quiere que un mensaje haga efecto en su vida, vuélvalo a escuchar todos los días de la semana. El mismo mensaje. El mismo mensaje. Si todavía no procesas un mensaje, ¿para qué vas a escuchar otro? Oír por oír. Día y noche meditarás en él. Selecciona dónde te ha puesto Dios, cuál es la fuente de la cual Dios quiere que bebas, para que tengas identidad, para que eches raíces. Porque eso de estar dando vueltas para allí y para acá, hermano, eso de escuchar todo por escuchar, no hace ningún efecto. Si Dios te habla en algo, siéntate a meditar sobre eso. Si hay un texto bíblico que te apasiona, siéntate a meditar detenidamente en eso. ¿Y qué voy a hacer con este texto? ¿Qué cambios implica para mi vida? ¿Cómo yo alineo mi vida con este texto?
Eso es la condición de la conquista. Esa es la condición. Y yo quiero que genuinamente y sinceramente tú te preguntes si tú haces este ejercicio. Porque ¿cuántos de ustedes quieren conquistar lo que Dios les ha prometido? ¿Cuántos de ustedes quieren más de lo que tienen? Estoy hablando de los propósitos de Dios. Estoy hablando de los planes de Dios, estoy hablando de los anhelos de Dios, estoy hablando de lo que Dios quiere hacer contigo, de lo que Dios te ha prometido. Todos tenemos promesas, todos tenemos anhelos, todos queremos cosas, pero aquí están las condiciones. Día y noche meditar en ella, tomarla con seriedad. Bueno, comer es meditar, pero con la boca también dijeron ustedes que además de comer también se habla. Y dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Significa que no solamente vas a meditar en ella día y noche, sino que también tienes que hablar lo que dice ella. Hablar lo que dice ella. ¿De qué sirve que te sepas la Biblia si tú cuando hablas no hablas nada de la Biblia? ¿De qué sirve que ya conozcas toda la doctrina si cuando tú hablas derrota, hablas enfermedad, hablas temor, hablas crisis, hablas miedo, hablas amargura, hablas crítica, hablas murmuración, hablas chisme? ¿De qué te sirve? ¿Y sabes por qué la boca confiesa otra cosa diferente a lo de la palabra? Porque el Señor Jesús dijo que de la abundancia del corazón habla la boca. Cuando Ezequiel dice que él abrió su boca y se tragó el libro, cuando Jeremías dice yo hallé tus palabras y me las comí, está hablando de algo que él se comió, que no solamente pasó por su mente, por su intelecto, por sus oídos, sino que llegó a lo más profundo de sus entrañas. Y todo lo que llega a lo más profundo de nuestras extrañas produce un efecto en nuestra vida. Entonces no se trata de oír y ay, sí, qué lindo, qué bonito, qué bonito. No, esto es un ejercicio personal, es un ejercicio íntimo, es algo que tienes que tomar la decisión de hacer para que tu hablar sea diferente, para que cuando abras tu boca, tú proclames esta palabra. ¿Cómo puedes tú ser de bendición primero para tu vida? Ahora, ustedes me podrán decir, bueno, pero es que aquí hemos enseñado que es una herejía la confesión positiva. Sí, hermano, hay una apostasía bíblica cristiana, hay una iglesia apóstata que proclama que todo lo que yo confiese con la boca, eso se va a hacer, como si yo tuviera la potestad divina de crear cosas de la nada solamente con declararlas. Eso es falso, eso es una total herejía. Pero quiero decirte algo que tienes que entender, y es que fuimos creados a la imagen de Dios. Y cuando la Biblia habla de Dios, dice que Dios creó el cielo y la tierra con su palabra, hablando. Y dijo Dios, hágase la luz, y la luz se hizo. Y dice que Jesucristo, que es el resplandor de la gloria de Dios y la imagen misma de su sustancia, sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Él solamente dice, calla, enmudece, y los vientos le obedecen y cesa la tormenta. Ok, tú no tienes ese poder y yo tampoco. Pero igual que somos hechos a imagen de Dios, todo lo que hablamos con nuestra boca nos afecta a nosotros y a los que nos oyen. Así que tú puedes ser una persona portadora de malas noticias, tanto para ti misma como para los demás. Y puedes ser una persona que por su hablar atrae lo malo y produce un efecto negativo de desaliento y de desánimo en las personas que te rodean. Y si no, recuerda el informe de los 10 espías que murieron en el desierto porque dijeron que la tierra prometida se tragaba a sus moradores y que ellos eran como unas langostas. Y esas palabras que ellos dicen pusieron a todo el pueblo en un estado de desaliento, en un estado de incredulidad, en un estado de desánimo,
que produjo el enojo de Dios y vino el juicio divino sobre ellos. Así que la manera como tú hablas te afecta a ti, afecta a tus hijos, afecta a tu iglesia, afecta a tu familia. Tú tienes que saber cómo hablas. Pero no hay nada más difícil que hablar lo que uno no tiene en su mente, lo que uno no tiene en su corazón. Tú no puedes ejercitarte para hablar positivamente si en tu corazón no hay palabras positivas. Mira, el profeta Isaías tiene un texto que a mí me da muy duro personalmente, porque bueno, yo no sé, pero yo creo que las luchas más grandes de las personas que hablamos son precisamente esas, que hablamos. ¿Sí? O sea, ¿cómo hacemos para no hablar? Nosotros pasamos luchando porque ¿cómo hago para no decir lo que...? Y hay gente que vive callada, quizás sufriendo porque no habla. Y hay gente que se enferma porque no habla. Pero hay gente como yo que vive luchando porque hablo mucho. Entonces, Isaías tiene una promesa que dice que Él nos enseñará a hablar palabras al cansado. Y dice, ¿cómo nos enseñará Dios a hablar palabras al cansado? Y dice, despertará cada mañana tu oído para que oigas como los sabios. O sea, para que tú puedas hablar palabras buenas, tú tienes que oír la palabra de Dios, llenarte de la palabra de Dios y ser una persona que proclama la palabra de Dios. Pero no una persona que cree en el mentalismo, no una persona que cree en la confesión positiva, no. Una persona que como Josué y Caleb pueden decir en un momento crítico de la vida, nosotros podemos vencer porque Dios está con nosotros. Y eso es una realidad. Saber que en medio de todos esos informes de que esto está caro, no hay plata, hay una crisis económica, hay una hambruna que viene. ¿Usted no sabe todo eso? Sí, ya lo sabemos, ya lo sabemos. Y eso es lo que vas a proclamar, o vas a proclamar que Dios es tu ayudador, que Él ha dicho no te dejaré ni te desampararé, que no temerás lo que te puede hacer el hombre. ¿Qué es lo que va a proclamar tu palabra? De eso depende tu salud, de eso depende tu bienestar y el de toda tu casa, porque puedes tener palabras que contaminan, que desaniman, que desalientan, o puedes tener palabras de poder y de bendición, porque Dios hizo la boca para eso, hermanos. Entonces hay que aprender a hablar. O sea, todo es un proceso. Primero medito y después hablo. Hermano, y si usted no tiene la palabra en su corazón, si usted no tiene fe, mire, el día en que usted esté en su noche negra, lo mejor que puede hacer es quédese callado. Pero no hable. Si usted está en depresión, si usted está en temor, si usted está en amargura, cierre su boca, porque esa boca puede hacer tropezar a todo el mundo. ¿Y por qué esa boca? Porque desafortunadamente cuando hablamos, o afortunadamente cuando hablamos, también oímos. Y nosotros tenemos un cerebro que oye. Y es un cerebro inteligente. Todos los cerebros son inteligentes. Lo que pasa es que la gente a veces no usa el cerebro. El cerebro es la sede del pensamiento. Ahí ocurre la procesación de la información y de los datos. Y si usted habla y dice que usted es una persona que le va mal en todo, que parece que Dios no lo quiere, que usted no tiene cómo salir adelante. Bueno, yo no sé lo que usted diga acerca de sí mismo, de los demás, de la situación, de lo que nos rodea, de lo que sea. Si usted dice eso, el cerebro no tiene la capacidad de decir, ay, pobrecito, él está deprimido en este momento, yo me voy a apagar aquí, no voy a hacer caso. No, el cerebro se adecúa a lo que usted está diciendo con su boca. Y si usted está diciendo que se va a enfermar, se va a enfermar. Y si usted está diciendo que no va a haber plata, no va a haber plata. Lo que usted diga, y repito, no es la negación de la realidad. Usted puede estar enfermo, pero usted también puede decir, yo creo que Dios me puede sanar.
O usted puede decir, no, yo me voy a morir ya, esto no es más de aquí ya. Usted escoge lo que dice. Y cuando escoge lo que dice, después de un proceso de meditación en la palabra de Dios, usted no puede hablar las mismas palabras. Usted no puede tener la misma forma de hablar si medita en la palabra de Dios. Por eso dice que no se aparte de tu boca esta palabra de Dios, este libro de la ley, que no se aparte de tu boca, que sea lo que tú hables, lo que tú digas. Ahora, vamos a una tercera condición. Dice el versículo 9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, que te esfuerces y seas valiente. Dos cosas hay aquí. Primero, esfuerzo. Bueno, sigamos leyendo en el 9, dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Dice esforzarse y habla de esfuerzo y coraje, ¿cierto? Esfuerzo y coraje. Y habla de no desanimarse ni desmayar. Cuando sentimos que vamos a desmayar, es cuando las fuerzas se nos están, ¿qué? Acabando, ¿cierto? Se están agotando las fuerzas. Y Dios le está diciendo a Josué, no desmayes, esfuérzate. No desmayes, esfuérzate. ¿Qué significa eso? No significa que en el momento de tu mayor debilidad, tú debes voluntariamente tomar fuerzas en Dios. Y usted me dirá que eso no es posible, y ahí sí no te lo puedo explicar, porque eso solamente es posible para el que lo ha hecho. O sea, eso solamente es posible para el que ya se vio que su fuerza se agotó y fue al trono de Dios y encontró fuerzas y descubrió que es verdad la palabra que dice, tú multiplicas las fuerzas de aquel que no tiene ningunas. Confíen en el Señor, porque en el Señor está la fortaleza de los siglos. Entonces, la fuerza que Dios da, la da cuando tú decides esforzarte aún más. Óyeme bien, esforzarte aún más. ¿Y cuándo decidimos esforzarnos aún más? Hermano, cuando ya no tenemos fuerzas. Quiero ponerte dos ejemplos de esto para que me entiendas. Uno es aquel evento que se titula o que ha sido llamado la pesca milagrosa. No lo vamos a buscar, pero en una noche de fracaso y de derrota, dos pescadores, Pedro y Juan, limpiaban sus redes. Ellos eran pescadores y vivían de la pesca. Estuvieron pescando todo el día y no pescaron nada. Se sentaron frustrados, como en cualquier día de derrota que podamos tener tú o yo, esos días en que todo nos salió mal. ¿Cuántos han tenido días así? Nada más yo. Bueno, hay días en que todo sale mal y uno regresa a casa diciendo, este es un día perdido, aquí todo lo que pasó fue pérdida, vergüenza y frustración. Bueno, en un día así, Jesús llegó a sus discípulos y les dijo lo siguiente: naveguen mar adentro y echen las redes para pescar. Un carpintero hablándole a dos pescadores en la racha más terrible de su vida. Absurdo, totalmente absurdo. Allí fue cuando vieron el poder de Dios. Subieron a la barca, dijeron, nosotros hemos intentado pescar toda la noche, pero bueno, como tú eres el maestro y tú eres el Señor, por obediencia, por respeto, nos montamos a la barca, fueron y ya ustedes conocen que todos los peces del mar de Galilea saltaron a la red y por eso se llama la pesca milagrosa. ¿Cuándo se dio? Cuando se habían agotado todas las fuerzas. Pero tengo un ejemplo que es uno de mis favoritos y es uno de los más claros, que es el rey Joás. Y como yo estoy segura que aquí muy pocos conocen a Joás, porque si no conocen a Josué, a Joás menos. Vamos al Segundo de Reyes,
Segundo de Reyes, capítulo 13. Yo tengo problema con el hablar, ya se dio cuenta. Bueno, yo tengo problema, pero bueno, Dios me está ayudando. Antes era peor. Segundo de Reyes, capítulo 13. Segundo de Reyes, capítulo 13, versículos 14 y 19. Esto es un pasaje espectacular. El pastor Carlos Arturo Carvajal, mi esposo que está allá en la presencia de Dios, tenía un mensaje que me encantaba y yo le decía, vuélvelo a predicar porque me encantaba. Y hasta un día yo lo prediqué, pero no lo prediqué bien, entonces no me quedé así, no me gustó. Bueno, Segundo de Reyes, capítulo 13, eso cada quien tiene su cosa. Segunda de Reyes, capítulo 13, y leemos a partir del versículo 14 al 19. Dice, estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió, y descendió a él Joás, rey de Israel, y llorando delante de él dijo, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y le dijo Eliseo, toma un arco y unas saetas. Tomó él entonces un arco y unas saetas. Luego dijo Eliseo al rey de Israel, pon tu mano sobre el arco. Y puso él su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey y dijo, abre la ventana que da al oriente. Y cuando él la abrió, dijo Eliseo, tira. Y tirando él, dijo Eliseo, saeta de salvación de Jehová y saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en Afec hasta consumirlos. Y le volvió a decir, toma las saetas. Y luego que el rey de Israel las hubo tomado, le dijo, golpea la tierra. Y él la golpeó 3 veces y se detuvo. Entonces el varón de Dios, o sea Eliseo, enojado contra él, le dijo, al dar 5 o 6 golpes hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno, pero ahora solamente 3 veces derrotarás a Siria. Miren, hermanos, tú puedes estar pensando que ya aquella situación no tiene arreglo, que ya estás cansado de insistir, pero Dios dice que golpee otra vez, dice que golpee la tierra. Esto es increíble porque esto habla, hermano, de la perseverancia y habla del corazón de Dios. El profeta se enojó y dice, 3 golpes nada más, 3 golpes nada más, te faltó perrenque, por lo menos 5, por lo menos 6. ¿Qué está diciendo Dios? No importa cuántas veces lo hayas intentado, inténtalo otra vez. No importa si estás cansado, vuélvelo a hacer. No importa si estás decepcionado, insiste, dice, porque Dios ama a los que perseveran. Dios ama a los que luchan. Dios ama a los que no desmayan. Dios ama a los que no se rinden. A los que no se rinden. No desmayes, no te rindas. Y dice también que no tengas miedo. Volvamos a Josué capítulo 1. Dice, no tengas, dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas, no desmayes, tiene que ver con las fuerzas. Y no temas, tiene que ver con el miedo. No temas, no temas. No hay nada más terrible que el miedo. El miedo es lo que más paraliza. El miedo es la herramienta de Satanás. El miedo es lo que estanca nuestras vidas. El miedo es lo que nos paraliza. El miedo es lo que nos impide vivir. El miedo son las cadenas que el diablo pone sobre nosotros. Dios siempre está diciendo lo mismo. No temas, no temas. Escucha, si Dios tuviera una frase para ti, si Dios solamente pudiera decirte hoy 2 palabras, Él te diría, no temas. Está en toda la Biblia. Los no temas de Dios son incontables. No temas, es lo que dice Dios, porque el temor no sirve de nada. El temor no sirve de nada. Y finalmente, hermanos, ¿cuáles son las bendiciones? ¿Cuáles son las bendiciones? Hablamos de las condiciones para conquistar lo que Dios ya te ha dado, lo que Dios ya te ha regalado, lo que Dios ya te ha entregado. Todo lo que hay en tu corazón que tú le pides a Dios, que tiene que ver con su reino, que tiene que ver con su voluntad, que tiene que ver con tu crecimiento, que tiene que ver con la conversión de tus hijos, que tiene que ver con el establecimiento del reino de Dios.
Dios quiere que tú prosperes así como prospera tu alma. Ese crecimiento espiritual que tú quieres, que tú anhelas para ti, para tu vida. Esa liberación de angustia, de temores, de complejos. Esa sanidad que tú tanto necesitas para servir a Dios. Todas esas cosas ya Dios te las ha dado. Ya Dios te las ha dado, pero tú tienes que conquistarlas. ¿Y cuáles son las bendiciones de cumplir con estas condiciones? Porque Dios llama a Josué y le dice: Josué, toda la tierra de Canaán es tuya, yo te la he dado. No es que yo estoy pensando para ver si te la doy o no te la doy, yo estoy mirando para ver cómo es que vas a caminar, yo estoy viendo para ver cómo es que te estás portando. No, te la he dado a ti, te la he dado. Pero estas son las condiciones, no para que yo te las dé. Escucha, no para que yo te las dé. No hay nada en el corazón de Dios que se resista a darte lo que es bendición. No hay nada, no hay ninguna reticencia en la mente ni en el corazón de Dios para que tú recibas lo que Él te quiere dar. Dice, pero las condiciones para que tú las recibas son todas estas. Ahora, si tú cumples con esas condiciones, ¿vienen qué cosa? Las bendiciones. Y dice claramente que serás prosperado en todas las cosas que emprendas y que todo te saldrá bien. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y es muy interesante que dice que tú harás prosperar tu camino. ¿Y por qué? ¿No es Dios el que tiene que hacer prosperar mi camino? Hermano, Dios ya lo hizo. Dios le está diciendo a Josué, yo te he dado todo esto. Y usted sabe que Josué es un tipo del creyente. Tú eres una nueva criatura. La Biblia dice que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Que fuimos escogidos, que fuimos predestinados, que fuimos sellados, que fuimos ungidos y que somos herederos de Dios, coherederos de Cristo y que hemos recibido unas arras, un anticipo que es su espíritu sobre nosotros. No es algo que Dios esté pensando en dar. No, es algo que ya es nuestro, que ya es nuestro. Entonces dice la palabra de Dios que lo que Él quiere es que ese destino que Él ha trazado desde antes de la fundación del mundo, donde tú eres una persona bendecida, donde tú eres una persona plena, donde tú eres una persona satisfecha, donde tú eres una persona que anda en victoria, donde tú eres una persona que anda en integridad, que anda en santidad, que tiene dominio propio, que tiene amor, que tiene gozo, que tiene paz, que tiene todo el fruto del Espíritu de Dios. Todo eso, tú lo puedes recibir simplemente por la condición. Y todo eso, hermano, todo eso, cuando tú cumples la condición, dice claramente que harás prosperar tu camino. Harás prosperar tu camino. Oye bien, o sea que tu camino no ha prosperado no por culpa de Dios, sino por culpa tuya. Tú no has prosperado en tu camino porque no has aprendido a meditar en la palabra de Dios. ¿Y sabes por qué? Porque cuando tú comienzas a meditar en la palabra de Dios, tú entiendes cuáles son los caminos de Dios. Y el que camina por los caminos de Dios no tropieza. El que camina por los caminos de Dios no tropieza. En los caminos de Dios no hay tropezadero. Él no dará tu pie al tropezadero. Él no dará tu pie al resbaladero. Los caminos de Dios son rectitud, son integridad,
Me guiarás por sendas de justicia, por amor a tu nombre. O sea, para que tú brilles, para que tú resplandezcas, el mismo Dios te guía por sendas de justicia, siempre y cuando Dios sea tu pastor. El Señor es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me apacentará. ¿Cuál es el pasto? La palabra de Dios. No hay forma de que tú encuentres la prosperidad en Dios sin la meditación de esta palabra y sin hacer el esfuerzo y cobrar valor. Esto es un asunto de esfuerzo, es un asunto de disciplina y es un asunto de coraje. Miren qué lindo suena. Dice, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Hay aquí personas que dicen, es que a mí todo me sale mal. Hay gente que dice, es que aquí todo me sale mal. Bueno, aquí te están dando la fórmula. Aquí te están diciendo cómo tú puedes hacer prosperar tu camino, porque la voluntad de Dios para tu vida es que tú seas prosperado así como prospera tu alma. Eso es lo que Dios quiere. Si tú no has prosperado, no es por un Dios mezquino, sino porque tú no cumples con las condiciones. No has entendido cuáles son las condiciones. Y la segunda bendición dice en el versículo 9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Mire lo que dice, Jehová tu Dios, número uno, que Él sea tu Dios. Tu Dios. Esto es algo personal, esto es algo de intimidad. Él dice que va contigo si Él es tu Dios. Él va contigo si Él es tu Dios. Si tú tienes otros dioses, Él no camina contigo. Dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, porque yo soy un Dios celoso, fuerte, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la cuarta, quinta y tercera generación. Dice, no, yo no ando así. Yo no ando con varios dioses. Solo Dios. Solo Dios. Dios es uno. Dios es uno. No hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos tener salvación sino en Jesucristo. No hay otro nombre que haya que invocar sino el nombre del Señor. Nombre sobre todo nombre. No hay un nombre por encima del nombre de Jesús. No lo hay. Si Él es tu Dios, Él dice, yo voy contigo. Si Él es tu Dios, si tú tienes otros dioses, no. Si tu Dios es el dinero, si tu Dios es el placer, si tu Dios es tu ego, si tu Dios es la fama, Dios no va contigo, ahí va solo. Ahí va solo. Si tu Dios es tu esposo, tu esposa, tus hijos, tu amante, tu negocio o tu ministerio, Dios no va contigo. Dios va contigo si Él es tu Dios. Tu Dios. Y eso tú lo tienes que entender. Dice, Jehová tu Dios estará contigo. Y si Él va contigo es porque está a tu lado y también de tu lado. No solamente va a tu lado, sino que está de tu lado. Y significa eso que necesariamente todo te saldrá bien. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Si el mismo Dios los justificó. ¿Quién los condenará? Si Cristo fue quien por ellos murió. Dice antes, en todas estas cosas, somos más que vencedor.